Buenos días. Continuando con las clases, en este aspecto vamos a empezar a estudiar el análisis espacial tipo raster. Ya recordamos que venimos analizando o estudiando el formato principalmente vectorial y los análisis que podríamos desarrollar desde el punto de vista vectorial. En este caso, el análisis raster utiliza el término de los píxeles, las celdas, digamos las teselas, para poder analizar la información o estudiar, digamos, de cierta manera, cómo se puede ver el mundo desde este formato. Aquí vemos en la gráfica o en esta imagen las dos diferencias generales de un vector, un sistema vectorial y un sistema raster, ¿sí? Raster es más rápido, pero el vector es más correcto. Como vemos, la representación vectorial de la realidad, en este caso, como en el gráfico se alcanza a visualizar un polígono, un cuerpo de agua, digamos un río, y unos cultivos o un camino alrededor de este cuerpo de agua. Si lo vemos en la representación raster, esta representación tiende a cuadricular la realidad, llevándola a el mínimo detalle que puede tener un raster, que en este caso es un píxel. Dependiendo del tamaño del píxel, vamos a poder hacer la representación. En este ejemplo, pues la representación del píxel es un píxel general muy grande y trata de llevar las formas, digamos, simplificadas a una forma cuadricular. En este caso, la forma más acertada o más real sería el vector. Cuando lo llevamos a un raster, si queremos tener una forma lo más parecida a la realidad, tendremos que utilizar un píxel más pequeño. Entre más pequeño sea el raster, más tamaño va a tener nuestro archivo y más difícil va a ser el procesarlo con un sistema operativo. Un computador necesitará tener más capacidad para poder resolver las operaciones o hacer los cálculos. Principalmente entonces los SIG tienen una capacidad de analizar el espacio. Ese espacio es el que nosotros desde la geografía tratamos de entender, tratamos de estudiar. Y de cierta manera estas funciones de análisis sobre el espacio las podemos entender desde las medidas de recuperación, clasificación, principalmente el solapamiento de los archivos geográficos unos sobre otros, ya sea en formato vectorial o en formato raster, las funciones de vecindad cuando vemos áreas de influencia y las funciones de conectividad principalmente dentro de todos estos elementos. El modelo raster, como lo veíamos inicialmente, se basa principalmente en celdas o en píxeles. No hay límites, digamos, son espacios continuos. Aquí vemos un ejemplo, vemos una imagen que representa un raster de un modelo de elevación, donde encontramos que se visualiza un territorio, se ve su elevación, podemos ver las montañas representadas en texturas. Esto es un modelo de sombras, una función que se hace a partir de los datos raster. La interpretación de los puntos, digamos, de los datos que encontramos, aquí podemos ver un vector encima de esa imagen raster, en este caso los ríos. Si nos extrapolamos y vemos la parte superior, vamos a ver que ese raster se le sobreponen unos vectores tipo línea, en este caso, que nos muestran los ríos también en forma de polígonos para representar a niveles mucho más detallados estas áreas, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver información asociada a el modelo raster a partir de lo que se denomina celda o grilla o grid en inglés, que tienen un valor, ¿sí? El modelo en ArcGIS generalmente se denomina modelo grid. El modelo grid entonces va a tener relación siempre a que sus filas, sus columnas, sus píxeles van a tener un valor.
mínimamente van a tener un valor. En este caso vemos el ejemplo en el que se ve que tenemos una imagen con datos forestales en el cual tenemos píxeles con valores de 1 y valores de 2. ¿Sí? El 1 pues hace referencia al píxel del tipo forestal, en este caso un árbol de maple, ¿sí? Con el número de píxeles que se refieren a esa clase, que son 7, ¿sí? Valor 1, la clase de maple con 7 píxeles que tenemos alrededor, ¿sí? Esa relación pues siempre va a estar organizada directamente en una base de datos, así como lo vemos en la relación de la tabla o la base de datos que tienen los vectores. Los raster también van a tener una base de datos o una tabla que relaciona esa información. La principal característica entonces es que tenemos filas y columnas, y esas filas y columnas divididas por un píxel. Ese píxel va a tener un tamaño específico, ¿sí? En este caso estamos viendo unas filas y unas columnas con un píxel que tiene un tamaño de celda o una celda, un grid que tiene 500 metros, ¿sí? Los 500 metros entonces nos indican el ancho y el largo de cada uno de esos píxeles, de esos raster. En este caso, esta información pues nos va a servir para que nos demos cuenta que a nivel del tamaño de celda nos va a dar la cantidad de detalle o el detalle que esa imagen podrá revelarnos. Obviamente las coordenadas matemáticas en el plano cartesiano en una imagen raster pues van de 0 a digamos la cantidad de píxeles que tengan. En este caso vemos 0, 0, en este caso vemos 530 por 640, pero cuando esas coordenadas del plano cartesiano se atan a la realidad, a un sistema de coordenadas de origen, latitud, longitud o coordenadas planas proyectadas para un país, pues vamos a tener el eje representado en sus coordenadas asociadas geográficamente. Entonces el grid divide el espacio geográfico en una celda de igual tamaño, ¿sí? Aquí vemos en el lado izquierdo la representación de una imagen de la realidad, unos valores de elevación, y en el otro vemos la representación de una imagen de la realidad, en este caso un mapa digamos de uso del suelo, en el que se asignan distintos valores a esos píxeles que dividen ese tipo de elementos. El grid de elevación pues entonces clasifica las celdas por valores principalmente de elevación. Aquí vemos una simplificación entonces de la representación de puntos, líneas y polígonos versus el modelo raster o el modelo grid que maneja ArcGIS. En este caso ArcGIS tiene puntos representados en nivel vectorial, digamos, si lo vemos en nivel vector, pero cuando lo pasamos a raster, esos puntos se van a volver una celda. Dependiendo del tamaño del raster que estemos utilizando, pues esa celda va a tener un tamaño. Lo mismo aplica para las líneas. Si tenemos una cobertura de ríos o de caminos y la convertimos en un raster, a la hora de convertirla, pues dependiendo del tamaño de la celda que tenga ese raster, se va a simplificar o se va a, digamos, detallar más. Lo mismo aplica para los polígonos. Tenemos 3 polígonos. Estos polígonos identifican unas clases específicas. A la hora de pasarlos a raster, pues se van de cierta manera a cuadricular. Aquí vemos entonces el ejemplo claro de la resolución. La resolución nos muestra que a mayor detalle vamos a tener una mayor cantidad de píxeles. Tendremos menores tamaños de celda, o sea, mayor resolución. Y a menor resolución pues va a simplificar más esa característica. En este caso nos va a poner 2 celdas de un tamaño mayor. Está asumiendo, digamos, la forma general, la simplifica y simplifica las otras formas. Entonces el raster tiende a simplificar la información dependiendo del tamaño de celda que estemos utilizando. Aquí vemos uno de los ejemplos más utilizados de la información raster, sobre todo es la representación de superficies. Si vemos un ejemplo en la elevación que vemos en el lado de izquierdo, los puntos de elevación, estos son datos vectoriales. Las líneas de contorno o curvas de nivel son datos vectoriales que, si bien representan muy bien a una altura, el espacio entre ellos es vacío. Yo no sé qué elevación hay en este espacio. Lo mismo, dentro de las curvas de nivel yo tengo unas líneas de igual elevación,
pero dentro de estas líneas, estos espacios, no sé qué información de elevación existe. Puedo asumir que puede existir una elevación, pero no sé exactamente cuál es. En el caso del modelo raster, todo el espacio tiene píxeles y esos píxeles tienen un valor de elevación. Así que en ninguna parte del espacio, en este caso del raster, la elevación va a tener vacíos de información. Vamos a tener la información en este contorno, en este stem del área de trabajo. En el raster va a tener información desde el píxel inicial hasta el píxel final. Entonces, como vemos, la estructura de los datos grid es transparente al usuario en el punto de vista de que la información generalmente va a estar asociada a píxeles o a celdas. En este caso, matemáticamente, las celdas de grid que se pueden manejar, aproximadamente el tamaño máximo del límite físico que puede tener son 4 billones de filas por 4 billones de columnas. Maneja valores de dos tipos, enteros y, digamos, decimales. En este caso, los enteros tenemos valores 1, 2, 3, y los flotantes o valores decimales pues tenemos 1, o punto, 112, 3.822, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, cuando se hace una representación sobre todo de valores enteros, está muy asociado a las clases, o sea, valores cualitativos, como en el caso del bosque, el agua, un valor cualitativo. Y cuando tenemos datos, digamos, muy enfocados a de pronto terminar haciendo una clasificación cuantitativa de datos numéricos en el que solo tenemos números y no los podemos asignar de pronto a una clase, vamos a tener, en este caso el ejemplo, valores de lluvia donde tenemos valores decimales. Entonces nuestros grid en un raster siempre van a tener asociación a valores numéricos, ya sean numéricos enteros o numéricos decimales o, digamos, en el término flotante. Las regiones, como vemos, y las zonas, en el caso de las clases, cuando vemos un raster, el raster puede estar asociado un píxel con un valor, ese valor está asociado a una clase. Aquí vemos píxel número 1 está asociado a la clase pantano, píxel número 2 o con valor 2 está asociado a la clase agua, píxel número 3 asociado a la clase forestal y así sucesivamente. Como vemos, los valores de cada píxel van a tener una asociación mínima a una clase que identificará qué es en este caso, o identificará un valor en el que nos estará indicando ya sea temperatura, precipitación, etcétera, etcétera. La principal característica de los archivos grid raster es que podemos hacer álgebra de mapas. El álgebra de mapas entonces es básicamente una entrada de un archivo. Tenemos una entrada, en este caso la imagen o el archivo raster de unas celdas de un cierto tamaño, y tenemos un cruce o una operación matemática que hacemos para obtener un resultado. Digamos, en este caso, una reclasificación de clases que agrupa unos píxeles con ciertas clases y genera otros píxeles agrupando más grandes con unas clases de salida. Estas relaciones de álgebra de mapas pues entonces se utilizan en funciones algebraicas básicas como principalmente conjuntos, pero también utilizamos procesos de análisis de matemática booleana un poco más complejos. Entonces aquí vemos análisis por celda individual, análisis de vecindario o de buffer, ¿sí? El vecino alrededor de este punto, un análisis de sobreposición de un raster contra otro raster donde las celdas se entrecruzan, y un análisis en conjunto en el que busca información alrededor de todos los píxeles. En este caso entonces nuestros datos raster, la medida sobre estos son simples debido a que todas las celdas son regulares. Tenemos un valor exacto para las celdas. La ubicación de la celda entonces se deriva a partir de un punto, el punto central, como lo vemos aquí. En este caso, los raster tienden a simplificar las medidas, y pues si queremos hacer una medida exacta de algún ejemplo de la realidad, pues tendremos que tener un buen detalle del raster para poder tener una medida lo más aceptada posible.
En este caso, cuando hacemos medidas sobre un raster, hacemos las medidas principalmente sobre los píxeles, en este caso, un ejemplo, un polígono de un edificio, digamos que coincida exactamente con la realidad, nos daría que tendríamos 10 por 10 metros, en este caso cada celda, ¿sí? Alrededor de 100 metros cuadrados. Entonces, una celda, el área que ocupa esta celda, tenemos 10 metros de ancho y digamos 10 metros de largo. Ese 10 por 10 me va a dar el área de esta celda, que va a ser 100 metros cuadrados. Si sumamos los 14 celdas que vemos aquí, entonces tendremos un área de 100 metros cuadrados por 14, lo que equivaldría a 1400 metros cuadrados. Las distancias, entonces, de la misma manera, hacemos medidas a partir de los centroides de las imágenes o del raster del píxel y se puede hacer un elemento de medición lineal. En este caso, la medición lineal de esta distancia, si este fuera un vector como un río, el río tendría una medición un poco más real y acertada en una capa vectorial, y si lo vemos en la imagen raster, vemos que el fondo está sumando las cuadrículas raster, lo que está haciendo es en cierta manera exagerar la medida. Así que dependiendo del detalle y de la escala que estemos trabajando con un raster, la medición puede ser o acertada o puede tener un desfase, principalmente en el detalle. Cuando hacemos selección o análisis de datos, pues podemos tener cálculos matemáticos, y esos cálculos o esa matemática booleana, esa álgebra que utilizamos, la utilizamos principalmente con cálculos preposicionales. Aquí vemos, entonces podemos hacer unas condicionales con un cálculo básico: menor, mayor, igual o menor. En este caso se está haciendo una condicional de aglutinación: área menor a 4 millones y uso de la tierra menor o mayor a 80. Esto nos daría una condicional en el que pueden ser combinadas distintas conexiones lógicas o preposiciones lógicas para poder traer una respuesta, ¿sí? Con condicionantes y, o, no, en este caso las paréntesis o los corchetes. Entonces, área digamos menor a 400.000 y uso de la tierra es igual a 80, ¿sí? Entonces devolverá el valor 80, con áreas de inferiores a 400.000 o uso de la tierra serán iguales a 80, ¿sí? Ahorita veremos un ejemplo un poco más claro de esto. En este caso podemos hacer condicionales. Las condicionales lo que nos hacen es segregar, ¿sí? Delimitar cierta pregunta, ¿sí? En este caso utilizamos la matemática booleana para poder hacer una selección y una pregunta dentro del mapa. Entonces la condicional if, o si en inglés, ¿sí? If ABC o si ABC, generará un resultado. En este caso, si A es igual a verdadero, resultará B; si A es igual a falso, resultará C; y si A es igual a indefinido, resultará indefinido. Básicamente son funciones de booleanas básicas. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos un modelo de elevación. En el lado izquierdo tenemos unos valores de elevación: 45, 40, 30, un valor que no tiene información. Le decimos si nuestro modelo de elevación es mayor a 20, ¿sí? B, o sea, si es mayor a 20 me devolverá un valor de 50, y si no, me devolverá un valor de 10. Entonces, en este caso, si vemos el valor 45 es mayor a 50, el mapa de salida me va a dar 50. En el valor indefinido, pues es igual a indefinido, no tiene valores, ¿sí? El valor no es de 15 no es igual, digamos, no es mayor que 20, entonces nos va a dar valor resultado de 10, y así sucesivamente. Entonces el mapa de salida solo tendrá dos clases o dos valores: 50 y 10. Los que sean superiores a 20 van a tener el valor de 50, y los que sean inferiores a el 20 van a tener el valor de 10.
En este caso es una consulta sencilla para obtener un resultado utilizando matemática booleana. En este caso vemos un mapa de cobertura en una imagen raster, un archivo raster que tiene las clases. En este caso, este mapa lo que estamos haciendo es, la cobertura se llama cobertura Negros. Negros es un parque nacional en Bolivia, en el cual estamos obteniendo una clase que es el bosque nublado de Podocarpus, ¿sí? Se hace la consulta que la cobertura sea igual a esta clase y nos va a devolver solo la clase. En este caso, lo que nos está es aislando la clase Podocarpus y el resto de información raster va a ser indefinida, no va a tener información. Si hacemos una función más o menos parecida a la anterior, pero ya aglutinando dos consultas al tiempo, entonces tenemos un mapa que tiene el uso, otro mapa que tiene la elevación y vamos a obtener un mapa que tenga una condicional de esos dos valores. En este caso, café representa el C, F representa frutales y G representa ganadería. Queremos obtener un mapa de salida o una imagen que nos identifique el café con elevación mayores o iguales a 20. Para ese caso, entonces, si cumple, pues nos va a decir el valor 50 y si no cumple, nos va a dar el valor 10. En este caso, vemos que hay en el mapa de salida los que cumplen o los que mezclan el criterio. En la primera columna, el primer píxel, tenemos café, que en el segundo píxel del DEN es 45, nos va a dar en el mapa de salida que es 50 porque está cumpliendo el uso de café superior o igual a 20. En este caso el valor es 45, nos devolverá la imagen de salida el valor 50 como el valor verdadero. En el otro caso que tenemos, digamos, ganadería, si bien ganadería no cumple contra nuestro criterio de café, la elevación sí es real, sí cumple con el criterio, pero no cumple con los dos criterios, entonces nos devuelve 10, que sería el valor negativo o el valor falso. Aquí vemos entonces un ejemplo de selección sobre valores de tablas, sobre unos datos raster, sobre valores matemáticos, digamos menores o iguales, en este caso utilizando valores decimales. Cuando hacemos la selección de clases o operadores lógicos, en este caso tenemos otra operación que está utilizando uso del suelo igual a forestal o modelo de elevación o elevación mayor a 1000. ¿Sí? En este caso nos va a entregar la respuesta de cualquiera de los dos que sea verdadera. Tenemos bosque, bosque y en esta parte tenemos pastos. Aquí tenemos elevación, elevación, elevación. ¿Qué nos está entregando en el resultado? Verdadero, porque en esta parte del píxel encuentra verdadero bosque, lo entrega como verdadero. Aquí, si bien no es mayor a 1000, en el anterior sí fue verdadero, nos está diciendo en cualquiera de las dos condiciones, si encuentra bosque o encuentra elevación mayor a 1000, va a ser verdadero. En este caso encontró bosque. En el otro vamos a buscar, digamos, lo mismo, que él encuentre elevación o encuentre una clase específica, como vemos en este caso. En el caso de falso, nos está entregando que encuentra elevación mayor a 1000 o encuentra tipo de uso, en este caso pastos, ¿sí? En este caso el tipo de uso no es compatible con el que estamos tratando de encontrar, y la elevación, si bien es 1000, no es mayor a 1000, así que no está cumpliendo con el criterio. Para ser mayor debería ser 1001. Si fuera mayor y tuviéramos el símbolo igual, sí podría cumplirse y podría ser verdadero. Para ver entonces los otros tipos de selección de datos, en este caso utilizamos los otros operadores OR. Como vemos, solo devuelve lo que realmente estamos buscando. A lo contrario, digamos, el mapa que no sea uso del suelo igual a forestal va a ser, en este caso, falso. Todo lo que tenemos forest, ahí en este mapa de salida va a ser falso, falso, y lo que es pastos va a ser verdadero, ¿sí? Una condicional, digamos, inversa.
Cuando nosotros hacemos entonces la selección de datos, sobre todo de datos raster, vamos a tener una gran cantidad de información. En este caso vamos a poder hacer selección dentro de distancias, dentro de áreas de influencia. Un ejemplo, como podemos ver aquí, en este caso, la selección basada en rangos, sobre todo a niveles de distancia. Aquí vemos un ejemplo del lado izquierdo, un mapa, una imagen con un río, y tenemos una imagen en la cual se ha generado un mapa de distancias. Estos mapas de distancias vienen a partir de este río. Es la función buffer que se utilizaba en los análisis vectoriales, en el cual pues vamos a tener unas equidistancias. En este caso, si hacemos un zoom sobre los datos, vemos que el 0 o la zona donde pasa el río pues va a ser 0, y a medida de que los píxeles, en este caso serán píxeles alrededor de 30 metros, pues va a ser matemáticamente la suma de cada una de las distancias de los píxeles. Entonces tendremos distancias, mapas de distancias alrededor de este punto inicial que es el río. Tendremos un área de influencia sobre un mapa raster a partir de un dato vectorial. Si lo vemos aquí, muy utilizado en funciones de análisis principalmente de riesgo. Aquí tenemos una clasificación de alto, medio, bajo, digamos nulo riesgo, a partir de una capa de un río y asumiendo una distancia. En este caso, una inundación, a medida de que estemos más cerca al río, pues vamos a tener mayor riesgo, en este caso 100 metros, y más allá de los 300 metros vamos a tener valores nulos de riesgo. Una de las principales características de los elementos tipo raster es que podemos hacer clasificación. Ya lo veíamos cuando trabajábamos con imágenes de satélite. Las imágenes de satélite se pueden hacer clasificaciones, y esas clasificaciones pues nos servirán para poder entregar un archivo que tenga clases, que tenga ciertos valores, ciertos parámetros, y estos parámetros pues nos van a dar generalmente una distribución o un patrón. Aquí vemos un ejemplo cuando hacemos una clasificación de un dato raster. Entonces tenemos valores numéricos. Ya veíamos que los raster manejan principalmente valores numéricos enteros o decimales. En este caso podemos pasar un valor numérico a rankearlo, y ese rankeamiento, digamos matemático, podemos asignarle una categoría o una clasificación cualitativa, ¿sí? Podemos pasar de datos cuantitativos de números a datos característicos con una cualidad como una clasificación. Entonces en este caso estamos rankeando el ingreso familiar con unos ciertos parámetros y lo pasamos a una categoría que tenga una clase cualitativa. Vemos otro ejemplo, entonces en este caso una clasificación de lluvia, un campo continuo, ¿no? La lluvia pues se distribuye alrededor de el espacio. Tenemos valores en milímetros y hacemos una clasificación de esos valores en milímetros, digamos rankeándolo. Entonces de 80 a 90, de 90 a 100, etcétera, etcétera. Esto, si bien esta capa sigue siendo numérica, sigue manejando valores numéricos, ya los estamos clasificando en unos rangos lógicos, digamos, para poder hacer cultivos o para evidenciar cierto patrón que queremos estudiar. Cuando vemos las clasificaciones entonces en un raster, aquí vemos un resultado de una imagen de satélite que se clasificó y generaron unas clases. Entonces podemos pasar de una clase completamente, digamos, detallada, si queremos simplificar este mapa en el que tenemos bosque de sotobosque, de podocarpus, cultivos, y podemos simplificar las clases haciendo una reclasificación a una nueva clasificación en la que el bosque, los distintos tipos de bosques se me van a volver un solo bosque, y los distintos tipos de cultivos se me van a volver un solo cultivo, y los distintos tipos de matorrales se van a volver un solo matorral. En este caso estaríamos simplificando las características de este raster para obtener, digamos, un mapa en que nos dé solo un cierto nivel de clasificación básico sin tanto detalle, porque lo necesitamos para hacer otro proceso posterior de análisis. Las características principales entonces de los datos raster son la sobreposición. Podemos sobreponer imágenes raster unas sobre otras. En este caso vemos la sobreposición de los píxeles con valor A
y con valor B y E sobre otro que tiene un píxel, un valor numérico. El resultado de sobreposición nos va a dar un cruce en el que vamos a tener A2, E4, B7, A3. ¿Sí? Se subfusionan los datos, en este caso a niveles de píxeles. Lo mismo podemos hacer con vectores, pero la diferencia es que los píxeles van a ocupar siempre el mismo espacio. Vamos a tener todo el espacio continuo cubierto, a diferencia de los vectores que siempre va a haber espacios vacíos. Cuando hacemos la superposición o la sobreposición, pues vamos a hacer cálculos que permiten hacer la comparación de rasters. En este caso podemos utilizar operadores lógicos, como lo vemos en este ejemplo. Podemos utilizar la lógica de and, or, not, sí, no, conectores lógicos que también nos servirán para aislar la información. Aquí vemos también que podemos utilizar parámetros de operadores aritméticos, ¿sí? Principalmente multiplicación, división, sustracción y adición. En este caso, el ejemplo pues, nos está mostrando resultados de un raster con unos valores en los cuales podemos dividir, podemos multiplicar, podemos sumar, podemos restar, ¿sí? En este caso, A nos está mostrando unos valores contra C1, ¿sí? A más 10, entonces yo le estoy dando un resultado, nos está haciendo una suma. En el otro estamos sumando un conjunto de A y B, nos está dando un resultado en el C2, y el C3, digamos, es una fórmula un poco más compleja en el que hacemos una resta, una suma y después una multiplicación. Esta fórmula, esta manera de poder hacer datos, cálculos aritméticos y matemáticos nos permitirá desarrollar casi cualquier fórmula que existe en la realidad. Entonces, muchos de los estudios, análisis que utilizan o implican cálculos de fórmulas matemáticas a nivel de estudios espaciales, a nivel de estudios de la lógica de un fenómeno, podremos implementarlo con estas funciones, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo en el caso de sobreposición, comparación de A, B, B, C, ¿sí? Utilizando operadores lógicos de comparación y operadores lógicos en los cuales podemos hacer unión, podemos hacer sustracción de información. Aquí otro ejemplo, en este caso ya con clases, en el que las expresiones lógicas nos van a dar unos resultados. En el caso inicial de la A, pues vemos que tenemos A es igual a bosque y B es menor a 500. En este caso podemos ver las distintas combinaciones que nos dan para poder obtener un resultado aplicando estos condicionales. Cuando hacemos la sobreposición espacial, entonces podemos utilizar una tabla de decisión. En este caso, esto tiene mucho que ver con sistemas o con lo que se denomina en análisis espacial un poco más avanzado, lo que se llama análisis multicriterio, en el que tenemos unas tablas en las que nos muestra el uso de la Tierra y tenemos una tabla en la que tenemos una información asociada al tipo de la geología que tenemos. En este caso, nosotros tenemos un uso de la Tierra que puede ser apto o no apto y un tipo de geología que puede ser apto o no apto. Pensemos principalmente a la hora de colocar o definir el área de un basurero, de un botadero de basura. Nosotros vamos a necesitar suelos o geología que no permita que se infiltre el agua y vamos a necesitar lugares que de pronto no tengan cobertura de bosque, que sea una zona de pasto, que no tenga zonas de agua, y esos dos criterios, esos dos pesos que podemos asignarle nos va a dar a la final un resultado en una aptitud, ya sea apta o no apta para el ejemplo que estamos utilizando de colocar un lugar donde podemos depositar nuestras basuras, ¿sí? Aquí vemos entonces una consulta armada a partir de estos criterios con unos valores de decisión. La vecindad dentro de los archivos raster, como en los vectores, podemos verla a partir del área de influencia o del buffer. Es calculada a partir del punto central de un píxel, ya sea si tenemos un punto o si tenemos una línea o un polígono. Aquí vemos el ejemplo entonces del cálculo de proximidad o el área de vecindad. Muestra las zonas de distancia a partir de distancias geométricas que podemos obtener, ya lo veíamos en el ejemplo anterior, de en este caso un camino, un área de influencia, ya sea zonas de influencia de la red eléctrica o si es un río, pues la área de inundación, o si es un flujo de contaminación, el área de contaminación alrededor de una carretera.
Cuando trabajamos con los polígonos de Tinsen, entonces las áreas de influencia o puntos alrededor de esta distancia, pues lo que hace es que trata de igualar la mayor distancia o igualar el espacio. En este caso vemos un espacio cuadriculado alrededor de estos puntos y se puede dividir de la manera más equidistante posible. En este caso utilizamos la función de polígonos de Tinsen, ¿sí? La distancia o la velocidad o la vecindad o la distancia que podemos calcular en este caso, pues se puede hacer a partir de distintas direcciones, ¿sí? Tenemos un punto inicial en el cual se va a propagar lo que estemos tratando de entender, ¿sí? Cuando vemos aquí los análisis de propagación, podemos ver un ejemplo muy sencillo, sobre todo cómo se sigue una ruta. En este caso tenemos una ruta en el que el mapa de resistencia, si estamos viendo no sé, costos de un desplazamiento, pues va a ser por el que tenga el menor costo, ¿sí? En este caso nuestro mapa raster podrá tener los valores asociados a los costos y nos podrá definir una ruta que tenga la ruta, digamos, de más bajo costo. Cuando tenemos el análisis de dónde se propaga o cómo se muestra un fenómeno, uno de los más sencillos de entender y analizar son los datos de flujos. En este caso, la altitud, como la topografía, nos puede mostrar la dirección del flujo de una pendiente, y esa pendiente nos va a decir cómo en la realidad fluye un río. Digamos, en este caso tenemos un terreno, el terreno tiene a atender una dirección referente a la pendiente, y esa pendiente, si en este caso la lluvia, va a escurrir en una dirección específica y por ahí se puede acumular la dirección del flujo. Vemos esto en este caso, un mapa con la elevación y después un mapa que nos muestra la dirección hacia dónde debe fluir, digamos en este caso el flujo, ¿sí? Tenemos una elevación, pues la lógica es que de 480 el flujo tiende a ir al valor más bajo. Aquí vemos lo mismo, el mapa de dirección de la pendiente versus ya ahora el flujo, porque nos está diciendo en qué celdas, de qué celdas a qué celdas va a fluir, en este caso un río, ¿sí? Tenemos la celda 13, 14, 15 y obviamente la dirección de cómo va a ir ese río. Aquí vemos un ejemplo, entonces tenemos la altitud y la dirección de la pendiente en una cuenca. Tenemos la acumulación de cómo fluye ese río y de dónde se acumula digamos, el escurrimiento de los flujos hídricos, y finalmente se hace un cálculo de cómo es la cuenca, cómo se subdivide el área de tributación de esta cuenca, y se pueden obtener los drenajes a partir de un cálculo matemático, sobre todo de un análisis en un elemento raster que tenga la elevación. Nosotros entonces podemos aplicar múltiples análisis, sobre todo análisis de tipo espacial, cuando tenemos análisis datos que tengan elevación. Muchos de estos datos de elevación, pues inicialmente los podemos obtener de manera vectorial a través de las curvas de nivel o puntos que tengan elevación, pero para poder generar un modelo que tenga todo ese contorno, digamos, todo el espacio lleno de información, necesitamos generar un modelo de elevación, un modelo de elevación digital. El modelo de elevación digital, entonces, a partir de datos de interpolación, utiliza datos raster, datos vectoriales, perdón, ya sea puntos o líneas, en este caso las curvas de nivel. ¿Qué es la interpolación? Imaginemos que tenemos curvas de nivel con valores de elevación, en este caso la curva de 20 metros de altura, la curva de 10 y la curva de 0. Entre la curva de 20 y la curva de 10 matemáticamente hay una distancia. Esa distancia la podemos asumir, digamos, a 1 metro de distancia. Entonces, desde la curva de 10 a 20, todas estas pequeñas intersecciones que harán acá van a tener una distancia de 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta llegar al 20. Esos valores intermedios se van a poder extrapolar. Al hacer esta extrapolación, por lógica matemática, se denomina interpolación lineal. Aquí vemos un ejemplo, entonces, cuando tenemos las curvas de nivel de esta cuenca. Esta es la ciudad de Cochabamba en Bolivia. Tenemos las curvas de nivel donde nos muestra el terreno
Es una imagen que tiene datos vectoriales. Si vemos espacios vacíos entre las curvas de nivel, a la hora de hacer la interpolación lineal, vamos a convertir esas curvas de nivel en un archivo raster con un tamaño de píxel. Se llena la información a partir de las curvas, pero va a quedar información vacía. Hay píxeles vacíos que no tienen datos. Esos píxeles vacíos que no tienen datos los vamos a interpolar. Vamos a hacer el cálculo matemático en el que va a llenar esa información. Ese cálculo entonces va a permitir que este raster que veíamos aquí con datos vacíos se llene a partir del cálculo matemático de la distancia lineal y generará un modelo de elevación digital completamente lleno. Estaría llenando todo el espacio. A diferencia del vector, el raster estaría llenando todo el espacio con información de elevación. Aquí vemos entonces un ejemplo sencillo, vista tridimensional de un raster, de un modelo de elevación, en el que vemos cómo se representan esos píxeles. Cada píxel pues que tiene una elevación. Si nosotros aplicáramos teóricamente un flujo de agua, el agua pues tendería a fluir de manera lógica por las distintas elementos, píxeles o grillas que tenemos en esta imagen tridimensional para llegar a un flujo, en este caso el más bajo. Aquí vemos otro ejemplo muy útil, sobre todo con los elementos de modelos de elevación, que es el mapa de sombras. El mapa de sombras lo que hace es que a partir de datos de elevación simula la insolación del sol, ¿sí? Teniendo valores en el que podemos visualizar el efecto tridimensional del terreno, ¿sí? Aquí en la parte de abajo vemos que esta es una visión tridimensional de este modelo de sombras. Este es un modelo de sombras que simula solo la insolación, y este es un modelo de sombras que a su vez tiene la dirección de la pendiente, y aquí lo vemos representado en 3 dimensiones. También podemos aplicar otras funciones que ya hemos analizado y hemos estudiado con las imágenes raster, sobre todo cuando trabajamos con sensores remotos en los que los píxeles pueden ser filtrados. Podemos aplicar filtros de 3x3, de 5x5, de 7x7. El filtro pues básicamente lo que hace es que utiliza una matriz, un kernel, en este caso este es el kernel, y se aplica sobre los datos de cada uno de las imágenes raster. Entonces esa matriz de entrada con un filtro específico se aplica sobre los datos y va a optimizar y va a modificar los valores de cada uno de los píxeles. En este caso pues aquí vemos un ejemplo de una imagen de sensores remotos con un filtro kernel que se le aplica para mejorar, digamos, el realce y hacer un contorno. Tenemos una imagen un poco clara, digamos pálida, y le aplicamos el filtro, modifica sus valores y entrega una imagen de salida con los valores resaltados. Eso pues es aplicable a casi todos los procesos que utilicemos con un raster. Los raster no solo nos sirven para hacer el análisis de las imágenes de satélite, también podemos tener datos digamos temáticos, y podemos aplicarles a esos datos temáticos un filtro. Aquí vemos otro ejemplo utilizando imágenes de raster. En este caso es un análisis de visibilidad. Tenemos un archivo raster de modelo de elevación y un punto de observación. Esto es muy similar a lo que se hace para calcular las áreas de influencia de las antenas de telefonía móvil. ¿Sí? La telefonía móvil, imaginemos que esto sea una antena de telefonía móvil en la ciudad de Santiago de Cali. Si se aplica la teoría de cómo se visualiza esa antena alrededor, o sea, con una distancia máxima de visualización, la topografía, obviamente las zonas más altas van a tener una mejor recepción que las zonas más bajas, en las cuales físicamente la señal no puede llegar. Entonces estos análisis de visibilidad se hacen a partir de datos raster, utilizando la misma lógica, en este caso no la de elevación sino la de visibilidad, cuando permita ver una celda a otra, digamos la distancia lineal. Todos estos datos, digamos, también nos sirven para hacer análisis desde el punto de vista de hacer una consulta para poder restringir ciertos aspectos. Aquí vemos entonces un grid de elevación y obtenemos un mapa que nos muestra la pendiente, ya sea en grado, o otro que nos da la pendiente en porcentaje. Eso nos va a demostrar que podemos obtener un mapa en que nos va a dar la dirección de la pendiente. La dirección de la pendiente, en este caso aspect en inglés, nos va a mostrar que tenemos datos con información que la pendiente va de 0 a
300, digamos, aquí vemos 0, 45, 90, 135, 180, 270, 270, 315 y otra vez 0 o 360. En este caso nos va a decir la dirección de la pendiente referente al norte. Cuando trabajamos con porcentaje de pendiente, pues nos va a dar un porcentaje de la pendiente. Tenemos en cuenta que la pendiente es un valor muy importante, sobre todo para el análisis del terreno, para ubicación de cultivos, cuando se utiliza un análisis para entender el mejor lugar para cultivar o para poder construir o para poder ubicar ciertos elementos. La pendiente es uno de los cálculos más importantes, ¿sí? Entonces, la pendiente teóricamente pues la manejamos a partir de esta función. El cálculo de grado de la pendiente utiliza la función de hipotenusa, una de las funciones más básicas que podemos aprender y que hemos estudiado, digamos, desde el colegio, y esta función pues nos sirve para calcular principalmente el grado o el pendiente en porcentaje. Utiliza en grado y en porcentaje tenemos, digamos, la delta X, que se calcula sobre los datos de derivación, la delta Y, que se calcula sobre los mismos datos de derivación, y se aplica una función para obtener el dato de la pendiente, en este caso un porcentaje. Vemos el ejemplo, un modelo de elevación sobre dx y y sobre dx x. En este caso, la combinación de los dos nos va a dar la pendiente, y esa pendiente la podemos agrupar, en este caso, en una clasificación. Podemos poner las zonas que sean planas, las zonas que sean onduladas, las zonas que sean ligeramente onduladas y las que son fuertemente inclinadas o con un mayor porcentaje de pendiente. En este caso, si estuviéramos buscando las zonas aptas para cultivo, las zonas fuertemente inclinadas pues no serían útiles para, no sé, un cultivo de caña, porque para la caña necesitaríamos las zonas más planas que tengan zonas de 0 a 5, porque principalmente la caña se muere si se llega a encharcar. Entonces los lugares para que se pueda darse mayor cantidad de encharcamiento o posible flujo podría ser en las zonas que tienen mucha inclinación. Además que si tampoco hay humedad, pues la humedad tampoco permitirá que se desarrolle el cultivo. En este caso podemos aplicar filtros. También tenemos un filtro en el que podemos clasificar las formas del terreno, entonces zonas cóncavas, convexas o planas. Esto se utiliza mucho en una técnica que se trabaja con sistemas de información geográfica en modelos de elevaciones, que es geomorfometría, son análisis espaciales mucho más avanzados. En este caso nos está entregando una consulta de las zonas planas, cóncavas o convexas. Esto es muy útil para entender múltiples aspectos, sobre todo de geomorfología. ¿Cómo calculamos el grado de la pendiente? Pues se hace en referencia a el norte, utilizando los cálculos a partir del radio tangencial. Entonces tenemos la dirección de la pendiente, que también la podemos obtener, digamos, en valores de grados, ¿sí?, referentes a ese 0, 90, 180, 200, 360 grados. La clasificamos. Aquí tenemos valores numéricos que los podemos pasar a valores cualitativos, en este caso norte, este, sureste, etc. Y finalmente pues también podemos hacer máscaras de cortes en un archivo raster, como lo podemos hacer en una imagen vectorial, en un cálculo vectorial, sacar el área de un municipio. En este caso podemos hacer el amascaramiento de una cuenca sobre el modelo de elevación y obtener el modelo de elevación con la forma de la cuenca específica. Muchísimas gracias.